Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Sí, la colonia es una comunidad porque habemos muchas personas. Quisiera vivir en una comunidad, no vivo en una comunidad. Sesión 18. Dime con quién andas. Propósito. Analizarás qué elementos conforman a una comunidad. ¿Es posible hablar hoy de una comunidad como se hacía hace 20 años atrás? Para saber más sobre este tema, platicaremos con dos especialistas que aclararán nuestras dudas desde diferentes enfoques. Hoy nos acompaña la doctora Márgara Millán Moncayo, socióloga y doctora en Antropología Social y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros el maestro Mauricio González González, antropólogo y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Familia, Comunidad y Sociedad. ¿Cómo se entendía en el pasado el concepto de comunidad? ¿Qué les parece si empezamos con el punto de vista sociológico? Díganos, por favor, doctora Márgara Millán Moncayo, hace 2 décadas, ¿cómo se entendía el concepto de comunidad? Pues quizá hace 2 décadas había menos elementos que impedían sentirse en comunidad. Por ejemplo, no había tantos problemas para la seguridad. Uno pensaba que en el entorno pues estaba cuidado, que podía salir. Hoy quizá hay más elementos que impiden que nos sintamos en comunidad, pero por otro lado también es cierto que hoy hay otros elementos que nos hacen sentir en comunidad. Por ejemplo, estoy pensando en las redes sociales o en ese tipo de prácticas que reconstruyen desde otro lugar la comunidad. Hay que pensar también que cuando hablamos de comunidad hay que ver de qué espacio estamos hablando, urbano, rural. En ese sentido, pues yo creo que podemos generalizar, pero también hay que analizar en concreto de qué tipo de comunidad hablamos. Prestemos atención al comentario del antropólogo, el maestro Mauricio González González, sobre el concepto comunidad. Hace un par de décadas era pensada más como una corporación que agrupaba diferentes individuos para la satisfacción de necesidades. Era un tipo de organización que incluía diferentes asociaciones que involucraban una vida dinámica y como muy armoniosa. Esto es debatible porque principalmente se consideraba un tipo de idealización de comunidad a partir de las experiencias europeas o anglosajonas. Hoy en día no solamente esa concepción ha sido desechada, sino que además podemos constatar al menos 2 grandes tendencias. La primera tiene que ver con una que ha desvalorizado los diferentes espacios de construcción colectiva de la vida y ha privilegiado los intereses personales. Existen otras formas, otra tendencia que ha privilegiado el reforzar las asambleas y el pensamiento colectivo, reforzar las formas de autogobierno. Es un esfuerzo que se constata en muchas comunidades indígenas, pero que también en ciudades tiene lugares para diferentes procesos sociales. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es una comunidad y qué la constituye? Doctora Márgara Millán Moncayo, comencemos por usted. Díganos, por favor, hoy en día, ¿qué es una comunidad y qué la constituye? Pues podemos pensar en diferentes escalas. Una comunidad puede ser desde muy pequeña, una familia, un grupo de familias, una colonia, pero también puede basarse en prácticas, por ejemplo, una religión o ciertas cosas que no son afines, el deporte. En fin, la comunidad, ¿qué es la comunidad? La comunidad en realidad es un proceso que se hace entre sujetos, ¿no? Es un proceso de volver algo en común. Entonces, eso se constituye en la vida cotidiana y en la práctica cotidiana. Hay comunidades políticas, hay comunidades más institucionales. Podemos pensar que la nación es una comunidad, pero en realidad la nación se compondría de muchas otras pequeñas comunidades. Entonces, valdría la pena que pensáramos en la comunidad como un proceso que se va construyendo y no como algo ya dado.
Ahora atendamos lo que desde la antropología tiene para decirnos al respecto el maestro Mauricio González González. Bueno, hoy en día pensamos la comunidad bajo dos formas de apropiación. La primera tiende a privilegiar el trabajo como la principal manera de transformar el medio y de hacerse del espacio. En ese sentido, muchas de las comunidades pueden definirse por sus actividades, sean agrícolas, sean comerciales, sean urbanas, sean industriales, sean barriales. Por otro lado, hay un tema importante que tiene que ver con una apropiación del espacio que no necesariamente le transforma y más bien produce relaciones que constituyen a las personas y los sujetos que participan de la comunidad, que son las relaciones imaginarias y simbólicas que se establecen con diferentes espacialidades que no necesariamente forman parte de la propiedad de la comunidad. Puede ser el cielo para un comcac, puede ser el mar para un pescador, puede ser la fábrica en la que costureras han dado su vida y han establecido las relaciones más importantes que constituyen a su familia extensa. Veamos la última pregunta de nuestro público relacionada al territorio. ¿Cómo se determina el espacio territorial de una comunidad? Doctora Márgara Millán Moncayo, ¿podría explicarnos, por favor, cómo se determina el espacio territorial de una comunidad? El espacio territorial puede ser algo totalmente geográfico. Podemos hablar de una comunidad, por ejemplo, mexicana. Pero fíjate, también podríamos hablar de una comunidad mexicana fuera del espacio geográfico nacional, ¿no? Nuestros connacionales que viven, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares. Entonces, en realidad, el espacio territorial no lo tenemos que considerar tan literalmente, ¿no? El espacio también puede ser no territorializado, pues. El espacio puede ser virtual. Hoy hay comunidades virtuales muy potentes. Hoy nos sentimos parte de comunidades con personas que ni siquiera conocemos porque interactuamos con ellas a través de las redes sociales. Entonces, habría que considerar esta idea de la territorialidad sí como algo muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades campesinas, de los pueblos, de las comunidades indígenas, que tienen que defender su territorio, pero hay otro tipo de territorios. Hay territorios simbólicos, hay territorios interaccionales, hay comunidades de creencias. Entonces creo que los espacios son múltiples, así habría que considerarlo. Es momento de poner nuestra atención en la mirada antropológica sobre este punto. Doy la palabra al maestro Mauricio González González. El territorio es un espacio en el que se reproduce y se produce la vida. El territorio tiene que ver con aquel lugar en el que se reproduce la lengua, se reproducen las relaciones simbólicas con entes importantes, se reproducen las relaciones sociales y los principales grupos que determinan tanto nuestras formas jurídicas como nuestras formas políticas, que son relaciones más allá de lo físico, pero que son relaciones fundamentales para todo sujeto humano e incluso para sujetos no humanos como la naturaleza. Quiero aprovechar el espacio para agradecer enormemente al maestro Mauricio González González y a la doctora Márgara Millán Moncayo por sus valiosas colaboraciones en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Para concluir, pasemos a nuestra siguiente cápsula sobre el artículo 1 de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, que es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México, en la que es posible observar la temática trabajada en esta sesión. El artículo 1 de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal tiene por objeto establecer los lineamientos para que las y los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales tengan el derecho de presentar y ejecutar proyectos de mejoramiento barrial y comunitario que fomenten el uso, rehabiliten y recuperen los espacios públicos y/o la imagen urbana de sus territorios, así como los espacios de uso común de las unidades habitacionales. En esta sesión analizamos el concepto de comunidad y qué elementos la conforman. También hablamos de su transformación con el paso del tiempo y echamos un vistazo a la manera en que se delimita el espacio territorial. Como siempre, agradezco su compañía en familia, comunidad y sociedad. Y les recuerdo, ustedes ya vieron y escucharon. Ahora, saquen sus propias conclusiones.